Buenos días. Continuando con el módulo 3 de captación y gestión de proyectos internacionales. A continuación vamos a comenzar la unidad 1, que se centra en ofrecer una introducción al fundraising. Esta unidad, para hacerla más, vamos a decir, digerible, la he dividido en tres partes. La primera, lo que sería una introducción al fundraising en sí. Después hablaré del fundraising en practice en otra grabación y por último la tercera grabación se centrará en estrategias de participación en programas internacionales. Bueno, pues empezando con la unidad 1, el objetivo principal, lo que pretendo es ofrecer una orientación básica en lo relativo a la organización de actividades de fundraising en universidades. Específicamente, después de esta unidad, lo que pretendemos es que se conozcan los principios básicos del fundraising internacional para universidades y entender cómo desarrollar un plan estratégico de fundraising en su facultad, en su institución, etc. Los contenidos abarcan desde una primera introducción y después vamos a intentar solventar 4 preguntas básicas. ¿Qué problemas identifican las organizaciones internacionales? ¿Qué papel juegan las instituciones de educación superior en nuestro entorno? ¿Cómo funcionan los donantes? Eso sería la parte de introducción. La segunda grabación se centrará en cómo es el fundraising en la práctica y por último la tercera en estrategias de participación en el programa Erasmus Plus Capacity Building for Higher Education. Bueno, una primera introducción tiene que considerar cuál es la situación, el contexto en el que se mueve mi universidad. Si la universidad tiene una política activa en relación a la captación de proyectos internacionales, si podemos identificar alguna serie de ventajas comparativas de mi institución en ese área, pues por ejemplo tenemos cursos para extranjeros o tenemos contactos por otros proyectos que hayamos hecho en el pasado o tenemos un posicionamiento internacional interesante. Después deberíamos reflexionar también, deberíamos acerca de cuáles son las ventajas comparativas del sistema de educación superior del país, porque la mayoría de los proyectos evidentemente persiguen abarcar y persiguen tener algunos impactos a nivel del sistema de educación superior, especialmente los proyectos estructurales que explicaremos más adelante. Entonces es interesante saber cuál es la ventaja comparativa del sistema de educación superior del país. Por último, cuáles son los obstáculos que me podrían impedir presentar más propuestas y con más éxito. O sea, tenemos personal en mi universidad que sea capaz de redactar propuestas, tenemos personal que sea capaz de gestionar, por ejemplo, y qué cuestiones de mi entorno pueden influir negativamente en mi participación en proyectos internacionales. Por ejemplo, hay universidades que tienen, desgraciadamente, todo el tema de la gestión de presupuestos que vienen de fuera del ámbito habitual muy complicada, ¿no? La contratación de recursos humanos es extremadamente compleja, la organización de las actividades internacionales es muy complicada, etc. Bueno, pues entramos en la introducción. En primer lugar, señala alguna serie de fuentes de financiación para las universidades. La financiación estatal, la habitual, que muchas veces es por matrícula, etcétera, en el caso de las universidades públicas. La financiación pública, que puede venir a nivel nacional, incluso a veces regional, que se manifiesta fundamentalmente a través de convocatorias competitivas en I+D, en otro tipo de convocatorias con actividades a lo mejor más de fortalecimiento de las universidades. También a nivel nacional se puede recibir financiación de fundaciones privadas, la matrícula de los estudiantes, los contratos con empresas, los contratos de consultoría de profesores, los cursos para industria local, etcétera, etcétera. Esos son algunos ejemplos en cuanto a financiación nacional. En cuanto a financiación internacional, como fuentes de financiación, bueno, pues podemos incluir los cursos o congresos internacionales, las convocatorias de fundaciones de carácter internacional como Ford Rockefeller, Bill and Melinda Gates, etcétera, que tienen una financiación interesante para la educación superior también. Y la que nos interesa, la que nos atañe especialmente en este curso, que son las convocatorias de organizaciones internacionales. Como comentábamos al principio, nosotros nos vamos a centrar en la Comisión Europea y específicamente en el programa de Capacity Building for Higher Education del programa Erasmus Plus. Cuando hablamos de fundraising,
en proyectos internacionales se suele mezclar muchas cosas, se suele hablar de muchos temas, ¿no? Se suele hablar de movilidad, de cooperación científica, de infraestructuras, de búsqueda de oportunidades, de gestión de proyectos, de reacción de propuestas, de impacto, de sostenibilidad, de explotación de resultados, de lobbying, etc. Y una de las cosas que nos olvidamos habitualmente y que es fundamental es el impacto que tienen las actividades. O sea, nosotros va a ser muy difícil que consigamos una financiación de la Unión Europea o de otro donante si no demostramos claramente que esas actividades van a tener un impacto en nuestra institución, en nuestro entorno, en el sistema de educación superior, etc. Otra cuestión fundamental a tener en cuenta en esta introducción de fundraising es que la mayoría de las convocatorias, el idioma es específicamente el inglés. E incluso, aunque hay convocatorias donde se pueden presentar las propuestas en español, como por ejemplo Capacity Building for Higher Education de Erasmus+, mi recomendación absolutamente personal es presentarlo en inglés porque hay un lenguaje específico de propuestas que tenemos que conocer y que espero que este curso ayude un poco a desarrollar, que es la habitual en este tipo de acciones. Entonces, ese lenguaje, ese vocabulario, que como comento está en inglés, es difícil encontrarlo, es difícil identificarlo a veces en nuestra lengua materna, en el castellano. Después, otra cuestión básica, también a nivel introductorio, es que tenemos que considerar la idiosincrasia que tiene el donante. La idiosincrasia y el hecho de que hay muchísimas fuentes de financiación que desconocemos y que pueden ser interesantes para instituciones de educación superior en Latinoamérica. Y esas instituciones van desde las organizaciones internacionales que habitualmente conocemos, como la Unión Europea o el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, a fundaciones privadas como Bill and Melinda Gates, como Rockefeller Foundation, etcétera, a las propias regiones de los países europeos que también tienen algo de financiación a veces para educación superior, o incluso los propios municipios, los municipios sobre todo más grandes de Europa que tienen muchas veces financiación. A nadie se le escapa que cualquier país europeo en concreto tiene agencias nacionales de cooperación y que muchas de ellas desarrollan cuerpos específicos para educación superior, o puede ser en Holanda NUFIC o el DAD en Alemania, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver qué problemas en primer lugar. Vamos a intentar contribuir un poco a solucionar qué problemas están interesados en resolver las organizaciones internacionales en el área de educación superior en países en vías de desarrollo. Bueno, pues en primer lugar, las organizaciones internacionales tienen muy claro que hay cuatro retos fundamentales en el contexto de la educación superior en developing countries. Cuatro retos que están absolutamente vinculados. El reto de la masificación, la cantidad de alumnos que han llegado en los últimos 12, 15 años a educación superior se ha aumentado de forma muy fuerte, quizás también en parte perdón, por culpa de organizaciones internacionales que han financiado muchos proyectos de educación superior y de educación secundaria y educación primaria, que ha hecho aumentar el número de estudiantes que llegaban a la educación superior y que eso también ha provocado que en algunos países, en muchos países de Latinoamérica, el gobierno sea incapaz de manejar la demanda que hay y haya tenido que abrir a la empresa privada la educación superior para que se pueda solventar esas necesidades que hay de formación en los países. Entonces, la masificación evidentemente está relacionada con el tema de la financiación, porque desgraciadamente la mayoría de los países hacen una financiación de educación que no varía especialmente de un año para otro. Lo más que encontramos son algunos países que corrigen el presupuesto del año anterior corrigiendo la inflación, pero la mayoría de ellos tienen un porcentaje habitual, ¿no?, que no varía mucho. Es verdad que hay algunos países que han realizado unas apuestas interesantes en Latinoamérica, pero hay otros que continúan con niveles muy similares.
El acceso igualitario, o sea, el tema de equidad, es un problema muy claro, relacionado también con la financiación y, por supuesto, la financiación y la masificación evidentemente afecta a la calidad de la educación superior, ¿no? Esos son los cuatro principales retos que nos encontramos en países en vías de desarrollo. También nos encontramos una serie de gaps, una serie de disconexiones, vamos a llamarlo, entre la educación superior y diversos ámbitos. Por ejemplo, hay una desconexión entre la educación superior y las necesidades de los empleadores. O sea, la educación superior muchas veces está ofreciendo egresados que no cumplen las necesidades que tienen las empresas. Hay una debilidad en la investigación, en la relación de en la investigación que se está ofreciendo desde las universidades y las necesidades que tienen las empresas. Hay una separación entre lo que es los niveles de educación superior y los otros niveles previos, la educación secundaria y la educación primaria, lo que lleva en ocasiones a que las universidades tengan que ofrecer cursos de adaptación a estudiantes de educación secundaria para poder tener un nivel aceptable. Hay una desconexión entre las universidades y otros proveedores de formación en los países. Y por último, hay una manifiesta separación entre las funciones de investigación y de docencia, que en algunos países es bastante evidente y a veces bastante dramático también. Bueno, esta slide básicamente esto es un anuncio de un banco, una publicidad que se ofrece en muchos aeropuertos y puede ser encontrar en muchos aeropuertos de países de sudeste asiático y también en Latinoamérica. Básicamente lo que nos dice es que la educación es una inversión. Evidentemente el banco ahí está proponiendo que se invierta en educación superior a través de una serie de productos que ofrece. Mi reflexión va hacia tener en cuenta el coste de oportunidad que supone la inversión en educación, ¿no? Si un gobierno, como todos los gobiernos, tiene una limitada capacidad financiera, tiene que invertir en salud, tiene que invertir en seguridad, tiene que invertir en educación, la parte que le toca a educación superior es pequeña muchas veces, y si no conseguimos demostrar que ese coste de oportunidad tiene una rentabilidad interesante, un impacto a nivel país, es difícil mantener unos niveles de financiación continuos. ¿Qué papel juegan las universidades? Bueno, pues yo creo que es muy importante en ese entorno que acabo de comentar conocer cómo las universidades se relacionan con su entorno y qué impactos tienen, ¿no? Cómo contribuimos a nuestro entorno a nivel de egresados, cómo contribuimos a nivel de empleo, cómo contribuimos a nivel de asistencia técnica, de relaciones con las empresas, etc. Y sobre todo también una debilidad que solemos tener las universidades es la dificultad que tenemos para vender ese impacto, para vender las actividades de nuestra facultad o de nuestra universidad. Desde el punto de vista del enfoque, de cómo las universidades deberían enfocar las actividades, la captación de recursos internacionales, yo creo que es muy importante distinguir entre dos objetivos básicos, que son la lucha contra la pobreza o la mejora de la realidad socioeconómica de los países, que es el enfoque básico de cooperación, y por otro, la cooperación científica internacional, o sea, los proyectos de investigación, desarrollo, innovación, etc. Si nos quedamos en el primero, lo que tenemos que ser capaces de demostrar es el papel que juega específicamente la educación superior en el desarrollo socioeconómico de un pueblo. Y tenemos que ser capaces de demostrarlo no solo a nivel macro, a nivel de nuestro país, pero sino también a nivel de nuestra institución, porque si no somos capaces de demostrar el impacto que tenemos en nuestro entorno más cercano, es muy difícil justificar una inversión de educación superior. Por otro lado, también tenemos que ser capaces, si necesitamos financiación para investigación, desarrollar la idea, argumentar el papel que juega la cooperación científica internacional en el desarrollo científico. Eso es una cosa fundamental y a mí me interesa sobre todo resaltar que los dos papeles que he comentado hasta ahora, el papel de cooperación
al desarrollo y el papel de cooperación científico son difícilmente emplazables en un mismo proyecto. En un mismo proyecto es muy complejo argumentar ambas cuestiones, por lo que yo sugiero que o nos centremos en el primero, en cooperación al desarrollo, o nos centremos en el segundo, que es cooperación científica. Respecto a los donantes, o sea, lo que esperan los donantes de nosotros, de las universidades, bueno, pues como decía anteriormente, la oferta es espectacular, hay muchísimas fuentes de financiación y tenemos que ser capaces de analizar esas fuentes de financiación y situarlos, por ejemplo, en el gráfico que les propongo a continuación. O sea, situar las organizaciones internacionales en relación a la eficiencia que tienen en la asignación de los fondos con respecto a dos variables fundamentales, los presupuestos mayores o menores y, como comentaba, la menor o mayor eficiencia en la asignación de fondos. Desde mi punto de vista, siguiendo ese esquema, la Unión Europea se encontraría aproximadamente por aquí, porque tiene bastante financiación y, desde mi punto de vista, la eficiencia en la asignación de fondos es muy importante. Esa es una cuestión básica que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de mi institución. No conviene dedicarle mucho esfuerzo a convocatorias donde la eficiencia se sitúe por aquí, se sitúe a un nivel bajo y la cantidad de euros que se ofrezcan también sea baja, ¿no? Entonces, mi sugerencia es hacer este análisis de las fuentes de financiación para poder concretar las apuestas que realizamos. Por último, destacar que el ciclo de vida del proyecto internacional tiene cuatro básicos pasos, ¿no? Cuatro niveles básicos. En primer lugar, la búsqueda de oportunidades. En segundo, la redacción de propuestas. En tercero, la gestión de proyectos. Y por último, la transferencia de conocimiento. Para cada una de esas etapas hay una serie de habilidades que yo señalo ahí, como pueden ser, bueno, pues el tema de búsqueda, la experiencia para redactar, la gestión de proyectos, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, en las convocatorias internacionales del ámbito de la educación superior, la parte más compleja sería el segundo paso, lo que es la redacción de propuestas. Porque la búsqueda de oportunidades a través de la cantidad de buscadores y de webs que tenemos actualmente y de servicios de noticias es relativamente fácil identificar oportunidades. La gestión de proyectos, una vez que se ha conseguido un proyecto, también es relativamente fácil porque si una organización internacional ha financiado un proyecto, básicamente es porque se puede realizar. Y la transferencia, bueno, pues es una cuestión que depende un poco del éxito del proyecto, de la explotación. Lo complejo en este proceso, como comentaba, es la redacción de propuestas, porque los ratios de éxito son bajos, por debajo del 20% habitualmente, y hace falta un expertise, hace falta una experiencia, un conocimiento del topic, una formación a la hora de manejar ese vocabulario que comentábamos anteriormente, y por tanto, bueno, pues esa es una parte que yo recomiendo desarrollar o darle importancia a las instituciones con el mayor énfasis posible. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta sería la primera introducción a la parte de fundraising dentro de este módulo introductorio.